La humillaron por casarse con un hombre simple y humilde. Pero nadie sabía que él ocultaba un secreto millonario que cambiaría todo. Una historia de amor, juicio y redención que te arrancará lágrimas. Mírenla. Se casó con un muerto de hambre. Isabel sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. La voz de Estela resonó en el pequeño salón comunitario con la intención clara de ser escuchada. No era un susurro accidental. Era una sentencia pública. Mateo apretó su mano, pero esta vez Isabel notó algo extraño. Sus manos no eran las de un trabajador eventual. No tenían las callosidades esperadas, la piel áspera del trabajo duro. Eran suaves, cuidadas, como si sonrían para la foto, pidió el primo que actuaba como fotógrafo. Isabel intentó sonreír mientras su mente procesaba ese detalle. ¿Por qué las manos de Mateo estaban tan cuidadas si supuestamente arreglaba de todo? Antes de que pudiera preguntarle, la voz de don Artemio cortó sus pensamientos. Isabel, una palabra. El hombre más respetado del barrio la llamó con tono grave. No era petición, era orden. Mateo la soltó. Ve, estaré aquí. Isabel caminó hacia don Artemio sintiendo todas las miradas sobre ella. El viejo la esperaba junto a la mesa principal, con los brazos cruzados y expresión de decepción paternal. Niña, todavía estás a tiempo. Su voz era baja pero firme. Este matrimonio no se ha consumado. Puedes anularlo mañana mismo, y nadie te va a juzgar por reconocer un error. No es un error, don Artemio. ¿No? El hombre señaló discretamente hacia donde Mateo conversaba con algunos invitados. Ese muchacho no tiene trabajo fijo, Isabel. Vive en un cuarto más pequeño que mi bodega. ¿Ese es el futuro que quieres? ¿Ese es el futuro que tu madre, que en paz descanse, trabajó tanto para darte? Las palabras golpearon como puñetazos. Isabel sintió el llanto amenazando con escapar. Don Ramiro de la tienda sigue disponible, continuó don Artemio. Sé que es mayor, pero te daría casa propia, estabilidad, un futuro seguro para los hijos que tengas. No amo a don Ramiro. El amor, niña, es lo que crece cuando tienes comida en la mesa y techo sobre tu cabeza. Lo otro, lo que tú sientes ahora, es pasión que se acaba cuando llegan las cuentas por pagar. Isabel quiso responder, pero la voz de la tía Socorro la interrumpió desde otra mesa. Pobre Carmela. Mi hermana se mató trabajando limpiando casas ajenas para que esta niña estudiara. Y miren cómo le paga, casándose con alguien que está peor que como empezamos nosotras. La conversación en el salón se detuvo. Todos miraban ahora. Isabel sintió que el piso se abría bajo sus pies. Tía, por favor, intentó decir. ¿Por favor qué? Socorro se levantó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tu madre vendió hasta sus aretes de matrimonio para pagar tus útiles escolares, Isabel. Se levantaba a las 4 de la mañana para limpiar 3 casas al día. ¿Y para qué? ¿Para que terminaras exactamente donde ella empezó? El silencio era aplastante. Isabel sentía cada mirada como un peso físico sobre sus hombros. Buscó los ojos de Mateo, necesitando algún tipo de apoyo, pero lo que vio la desconcertó completamente. Él no parecía afectado. De hecho, había algo en su postura, en la forma en que observaba la escena, que era completamente incongruente con alguien que debería sentirse humillado. Era como si estuviera evaluando, calculando. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Socorro acercándose a Isabel. Que don Ramiro te hubiera dado todo. No es guapo, no es joven, pero tiene su negocio establecido hace 30 años. Sus hijos estudian en escuelas privadas, Isabel. Privadas. Y tú los hubieras podido tener también. Yo no quiero los hijos de don Ramiro, respondió Isabel, encontrando finalmente su voz. Quiero los míos, con Mateo. ¿Y cómo los vas a alimentar? ¿Con qué los vas a vestir? Socorro señaló el vestido simple de Isabel. Ni siquiera pudiste comprarte un vestido de novia decente. Tuviste que conformarte con esto del mercado. Eso fue demasiado. Isabel sintió cómo algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas finalmente escaparon, corriendo libremente por sus mejillas mientras el salón entero la observaba derrumbarse. Mateo apareció a su lado en segundos. La rodeó con sus brazos, y por primera vez, Isabel notó algo más. Su camisa. No era nueva, cierto, pero la tela era de calidad superior. El tipo de tela que los trabajadores eventuales no podían costear. ¿Cómo no lo había notado antes? Ya fue suficiente, dijo Mateo.
su voz tranquila pero con un tono de autoridad que hizo que varios invitados intercambiaran miradas confusas. No era la voz de alguien acostumbrado a ser pisoteado. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. ¿Suficiente? Estela se unió a la conversación, envalentonada por el respaldo del grupo. Lo suficiente será cuando esta tonta entre en razón. Mateo, con todo respeto, usted sabe que no tiene nada que ofrecerle. ¿Está segura de eso? La pregunta salió tan calmada, tan cargada de significado, que el salón entero se quedó en silencio. ¿Disculpe? Estela frunció el ceño. Mateo sacó su teléfono móvil del bolsillo. Isabel parpadeó. El teléfono era último modelo, el tipo que costaba varios meses de su salario. ¿De dónde había sacado Mateo un teléfono así? Disculpen un momento, dijo él, alejándose hacia una esquina para atender una llamada que acababa de entrar. Isabel lo observó hablar por teléfono, y lo que vio la dejó helada. Su postura había cambiado completamente. Hablaba con gestos amplios, seguros, como empresario cerrando un trato. Y aunque no podía escuchar las palabras exactas, sí captó el tono, profesional, educado, refinado. ¿Viste eso? La voz de su prima Daniela surgió a su lado. Ese teléfono cuesta una fortuna. Debe ser robado, intervino Estela rápidamente. O prestado. Pero había duda en su voz. Todos la habían notado. Esa llamada, ese teléfono, esa postura. Nada encajaba con la imagen del hombre sin recursos que todos habían asumido que era Mateo. Cuando regresó, su expresión era seria. Isabel, necesito hablar contigo. A solas. La llevó hacia el pequeño balcón del salón, lejos de los oídos curiosos. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Un recordatorio de que el mundo era más grande que ese salón lleno de juicios. ¿Qué fue esa llamada?, preguntó Isabel. El abogado Fernández, confirmando la cita de mañana. ¿Qué abogado? ¿Qué cita? Mateo respiró profundo, como si estuviera tomando una decisión monumental. Sacó del bolsillo interior de su camisa un sobre. Grueso, oficial, con el sello de un bufete legal importante impreso en relieve dorado. Isabel, te voy a mostrar algo, pero solo una parte. El resto lo descubrirás mañana. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó un solo documento. Lo sostuvo de manera que Isabel solo pudiera ver el encabezado. Testamento y última voluntad. Sucesión familiar Cordero. Isabel leyó el nombre 3 veces. Cordero. Ese apellido lo conocía todo el mundo en la ciudad. Industrias Cordero, la empresa más grande de la región. Dueños de la mitad de los edificios del centro, de fábricas, de negocios. Una familia de dinero viejo, de poder real. No entiendo, susurró. Mateo guardó rápidamente el documento antes de que pudiera leer más. Mañana a las 9 de la mañana, tú y yo tenemos cita en el edificio Cordero del centro, el de las letras doradas. Ahí, frente al abogado Fernández y testigos oficiales, vas a descubrir quién soy realmente. ¿Quién eres? No te lo puedo decir aquí. Necesito que lo descubras de manera oficial, legal, con documentos que prueben cada palabra. Porque si te lo digo ahora, no me creerías. Isabel sentía que el mundo giraba. ¿Eres parte de esa familia? ¿De los Cordero? Mañana, fue todo lo que dijo. Mañana lo sabrás todo, pero necesito que entiendas algo, Isabel. Tomó su rostro entre sus manos. Todo lo que pasó hoy, cada humillación, cada comentario cruel, tenía que pasar. ¿Qué? Necesitaba saber que me amabas cuando pensabas que no tenía nada. Necesitaba estar seguro de que tu amor era real, no por lo que pudiera darte, sino por quien soy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He visto toda mi vida cómo el dinero atrae a las personas equivocadas, cómo la gente cambia cuando saben quién eres realmente. Así que decidí vivir como alguien común, alguien sin nada, para encontrar algo verdadero. ¿Y yo fui un experimento? Fuiste la respuesta a una pregunta que me hice toda mi vida. ¿Puede alguien amarme por quien soy, no por lo que tengo? Limpió las lágrimas de Isabel con sus pulgares. Y hoy, cuando toda tu familia te pidió que me dejaras, cuando te humillaron frente a todos, cuando hubiera sido más fácil escuchar sus consejos, tú me elegiste. Pasaste la prueba, mi amor. La única prueba que realmente importaba. Isabel no sabía si sentirse aliviada, enojada, confundida, o todas a la vez. ¿Y mañana? Mañana toda esa gente que te trató con lástima va a descubrir algo.
Mateo sonrió, y por primera vez, Isabel vio un destello de algo en sus ojos que no había visto antes. Poder, seguridad, conocimiento. Van a descubrir que la mujer a la que humillaron acaba de convertirse en una de las personas más importantes de esta ciudad. Regresaron al salón donde las conversaciones se detuvieron instantáneamente. Todos los miraban, esperando algún tipo de drama final. Mateo se acercó al centro del salón y habló con voz clara. Quiero agradecer a todos por venir hoy. Sé que muchos tienen dudas sobre este matrimonio. Sé que piensan que Isabel cometió un error. Hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rostro. Mañana a las 10 de la mañana, todos están invitados al edificio Cordero del centro. Ahí se revelará información que cambiará completamente lo que piensan que saben sobre mí. El murmullo de confusión llenó el salón. ¿El edificio Cordero? Don Artemio frunció el ceño. ¿Qué tendrías tú que hacer ahí? Mateo simplemente sonrió. Mañana lo descubrirán, todos ustedes. Y con esas palabras, tomó la mano de Isabel y salieron del salón, dejando atrás un grupo de personas completamente desconcertadas, susurrando teorías y especulaciones sobre qué diablos acababa de pasar. El reloj marcaba las 8:40 de la mañana, cuando Isabel llegó frente al edificio más alto del centro. Había pasado toda la noche sin dormir, dando vueltas en la cama del pequeño cuarto que rentaba, tratando de entender qué había pasado el día anterior. Mateo no había dormido ahí. Necesito resolver algunas cosas antes de mañana. Había dicho antes de regresar a donde realmente vivía. Esa fue otra cosa extraña. ¿Qué cosas tenía que resolver un trabajador eventual a medianoche? ¿Señorita Isabel? Una voz la sacó de sus pensamientos. Un hombre de traje impecable se acercó. Soy Javier Fernández, abogado. El señor Mateo me pidió que la esperara. ¿El señor Mateo? Isabel frunció el ceño. Nadie llamaba a Mateo señor. El vestíbulo del edificio era intimidante. Mármol brillante, candelabros de cristal, guardias uniformados. Isabel se sintió más fuera de lugar con cada paso. Piso 25, dijo Fernández en el elevador. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un pasillo lujoso que terminaba en una enorme sala de conferencias. Ventanales mostraban toda la ciudad. La mesa de caoba podía sentar a 20 personas. Mateo estaba ahí, pero no era el Mateo de ayer. Vestía traje que Isabel supo instantáneamente costaba más que todo lo que ella poseía. Su cabello perfectamente peinado, su postura diferente, más segura. Parecía completamente cómodo en ese ambiente de lujo. Isabel, dijo, acercándose. Su voz también sonaba diferente, más refinada. Gracias por venir. ¿Quién eres? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Fernández abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Señorita Isabel, tome asiento. Lo que vamos a revelar es de naturaleza extremadamente delicada. Isabel se sentó, las piernas temblando. Primero, necesito confirmar su identidad. Isabel Ramírez Torres, 25 años, trabajadora de textiles modernos. Sí. Y contrajo matrimonio civil ayer con el señor aquí presente. Sí. Fernández deslizó un documento hacia ella. Este es el acta de matrimonio. Pero hay algo que debe notar. Isabel miró el documento. Sus ojos se abrieron tanto que dolía cuando llegó al nombre completo del novio. Mateo Cordero Villanueva, leyó en voz alta. Cordero, como la familia Cordero, completó Fernández. Dueños de Industrias Cordero y otras 27 empresas en el país. Isabel dejó caer el papel. El mundo giraba. Cordero. Ese apellido aparecía en noticias, en revistas, en eventos de caridad. Eran prácticamente realeza moderna. No, dijo, negando con la cabeza. No puede ser. Mateo, dime que es broma. No es broma, respondió él suavemente. Soy Mateo Cordero, hijo único de Ricardo Cordero, quien falleció hace 6 meses. Las lágrimas comenzaron a correr. Me mentiste todo este tiempo. Te omití información. Nunca mentí sobre quién soy como persona. Es lo mismo. Hay una razón por la que no pude revelar mi identidad antes del matrimonio, intervino Fernández. El testamento de Ricardo Cordero incluía una cláusula específica. Su hijo solo podría heredar si se casaba con alguien que lo amara sin saber quién era. El aire abandonó los pulmones de Isabel. ¿Qué? Ricardo Cordero vio cómo su hijo fue perseguido toda su vida por personas interesadas solo en dinero.
Por eso estableció que Mateo solo heredaría si probaba que encontró amor verdadero, casándose con alguien que no supiera su identidad. Isabel se puso de pie bruscamente. Fui parte de un juego, una prueba para que pudieras conseguir tu herencia. No fue así. Mateo se levantó. Isabel, por favor, no me toques, retrocedió. Todo fue mentira. Los meses juntos, las promesas. Nada fue mentira. Cada momento fue real. Cada palabra salió del corazón. Pero me usaste. Podría haber elegido a cualquiera para cumplir el testamento. Pero te elegí porque me enamoré de verdad. Porque eres la única que me vio como Mateo, no como apellido Cordero. Isabel se limpió las lágrimas con furia. ¿Y ahora qué? ¿Ya conseguiste lo que querías? Hay más que necesitas saber, dijo Fernández incómodo. ¿Más? Si el matrimonio es auténtico y usted acepta quedarse después de conocer la verdad, recibe 50% de todo. Si decide divorciarse, recibe una compensación. El silencio fue absoluto. ¿50% de qué? De todo. 50% de las empresas, propiedades, cuentas bancarias. ¿Cuánto es todo? Fernández deslizó otro documento. Isabel lo tomó con manos temblorosas y leyó el número. Tuvo que leerlo 3 veces. 4.000 millones, susurró. 4.000 millones de pesos. Si acepta continuar el matrimonio, heredará 2.000 millones. Si decide divorciarse, recibirá compensación de 10 millones. Isabel soltó el papel como si quemara. 10 millones es una compensación. Tiene 48 horas para decidir. Si después de ese tiempo decide quedarse, la transferencia comenzará. Si decide irse, firmará divorcio y recibirá la compensación. 48 horas para decidir sobre 2.000 millones. Para decidir si mi matrimonio fue real o mentira. Isabel rió sin humor. Caminó hacia los ventanales, mirando la ciudad abajo. Ayer mi tía me dijo que había traicionado los sacrificios de mi madre, que me condenaría a vida de pobreza. Se volvió para mirarlo, lágrimas corriendo. Y ahora resulta que me casé con uno de los hombres más ricos del país. ¿Sabes cómo se siente descubrir que toda tu realidad era mentira? No era mentira, insistió Mateo. Mi amor por ti nunca fue mentira. Pero todo lo demás sí. ¿Dónde vivías? ¿Cómo trabajabas? La vida que pensé tendríamos. Isabel negó con la cabeza. Yo estaba preparada para vida simple, para luchar juntos, y ahora me dices que nada era necesario porque eres multimillonario. Pero hubieras sido feliz con esa vida. Eso prueba que eres diferente. No quiero ser diferente. Quiero que mi vida tenga sentido. Mateo se acercó lentamente. Isabel, voy a contarte algo que Fernández no mencionó. Algo que no está en los documentos legales. Ella lo miró, esperando. Cuando mi padre murió, yo estaba destrozado. No solo por perderlo, sino porque me di cuenta de que nunca supe quién me amaba de verdad y quién amaba mi apellido. Su voz tembló. Tenía supuestos amigos, novias, gente que decía preocuparse por mí. Pero cuando mi padre murió y el testamento salió a luz, todos desaparecieron. Porque pensaron que no heredaría nada sin casarme primero. Isabel vio lágrimas en sus ojos por primera vez. Me fui del mundo que conocía. Me vine a ese barrio donde nadie sabía quién era. Y por primera vez en mi vida, la gente me trató normal. Me trató como Mateo, no como heredero Cordero. Limpió sus propias lágrimas. Y entonces te conocí. Isabel quería mantenerse furiosa, pero algo en su dolor la desarmaba. Te vi en esa fábrica, saliendo exhausta pero siempre con sonrisa para los demás. Te vi ayudando a tu vecina con sus compras, aunque apenas podías cargar las tuyas. Te vi siendo buena sin esperar nada a cambio. Su voz temblaba. Y me enamoré, no de inmediato, pero lenta y completamente. Mateo, cuando decidí pedirte matrimonio, supe que estaba jugando contigo. Supe que era egoísta usar el testamento de mi padre como excusa, pero también supe que si no lo hacía, nunca sabría si me amabas de verdad o si el dinero cambiaría todo. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Isabel, ayer cuando tu familia te humilló, cuando te pidieron que me dejaras, cuando hubiera sido más fácil escuchar sus consejos, me elegiste, sin saber nada de esto. Me elegiste cuando pensabas que solo tendríamos lo mínimo. Las lágrimas de Isabel caían sin control ahora. Eso es amor real. Y si decides irte ahora, lo entenderé. Porque te mentí, aunque fuera por omisión. Pero necesito que sepas que cada beso,
Cada conversación, cada momento juntos fue auténtico. Esa parte nunca fue actuación. Isabel no sabía qué sentir. Había tanto dolor, tanta confusión. Pero también había algo real en los ojos de Mateo que no podía negar. El teléfono de Fernández sonó, rompiendo el momento. Lo atendió brevemente y su expresión cambió. «Tenemos problema», dijo, mostrando su teléfono. La pantalla mostraba titular de noticias. Heredero Cordero se casa en secreto con trabajadora de fábrica. Había foto de Isabel y Mateo saliendo del salón comunitario. «No», susurró Isabel. Fernández deslizaba entre noticias. Matrimonio por amor o por herencia. Familia Cordero en shock por boda secreta. ¿Familia? Isabel leyó ese último. Dijiste que eras hijo único. Lo soy, pero tengo tíos, primos, parientes que esperaban heredar cuando mi padre muriera. Y están furiosos. Mateo se veía preocupado. Fernández, ¿quién filtró esto? No lo sé, pero hay más. Fernández mostró otro mensaje. Su tío Mauricio está exigiendo junta de emergencia del Consejo. Dice que va a impugnar el testamento. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Si prueba que el matrimonio fue fraude, que usted orquestó todo solo para heredar, el testamento se invalida y todo va a disputa legal entre parientes. Isabel sintió pánico. ¿Y yo? Si el matrimonio se anula por fraude, no recibe nada. Ni 2.000 millones, ni 10 millones, nada. El teléfono de Fernández volvió a sonar. Y otro en la mesa. Y otro. Todos sonando con llamadas. Los medios, la familia, socios, todos quieren declaraciones. Isabel se sentó, abrumada. Hace 24 horas su mayor preocupación era sobrevivir humillaciones de su boda. Ahora estaba en medio de escándalo multimillonario. «Necesito salir», dijo. «Isabel, espera». Mateo intentó detenerla. «Necesito pensar. Sin presiones, ni abogados, ni plazos, ni miles de millones». «No puede salir por entrada principal», advirtió Fernández. «Los reporteros la van a acosar. Entonces saldré por donde sea, pero me voy». Mateo asintió derrotado. «Fernández, llévala por salida de servicio y asigna protección». ¿Protección de qué? De los medios, de mi familia, de cualquiera que quiera usarte. Mateo se acercó. «Isabel, sé que estás furiosa. Tienes derecho, pero ten cuidado. El mundo acaba de descubrir quién eres». Isabel lo miró largamente. Este hombre que había sido su esposo por menos de 24 horas. Este extraño que conocía y no conocía. «Hay una cosa más», agregó Fernández hesitante. «Mañana a las 11 de la mañana, su tío Mauricio convocó reunión con toda la familia Cordero. Y está invitando a las personas del barrio también». «¿Qué? ¿Por qué?» «Quiere exponer públicamente que este matrimonio es fraude. Quiere humillarla frente a todos para que usted se vaya voluntariamente». Isabel sintió un escalofrío. «Va a traer a Estela, a don Artemio, a mi tía Socorro». «Exacto», confirmó Fernández. «Va a usar su propia comunidad contra usted». Mateo apretó los puños. «No voy a permitir que haga eso». «No puede detenerlo, señor. Como accionista minoritario, tiene derecho a convocar juntas». Isabel aspiró hondo. «Entonces iré». «¿Qué?» Mateo la miró sorprendido. «Si va a humillarme públicamente, que lo haga en mi cara. No voy a huir». Algo cambió en sus ojos. «Tu familia quiere prueba de que me casé contigo por amor, no por dinero. Pues mañana la tendrán». «Isabel, no tienes que hacer esto». «Sí tengo». Lo miró directo a los ojos. «Porque necesito saber si lo que sentí fue real. Y la única forma de saberlo es enfrentando esto de frente». Salió de la sala siguiendo a Fernández, dejando a Mateo parado ahí, entre esperanzado y aterrado de lo que vendría. Cuando finalmente salió a la calle por puerta lateral, el aire fresco la golpeó. Su teléfono vibró. 53 mensajes sin leer. «Estela, ¿es verdad lo de las noticias?» Don Artemio. «Isabel, necesitamos hablar urgente». Tía Socorro. «No puedo creer lo que veo en TV». Isabel no apagó el teléfono esta vez. Lo guardó. Mañana a las 11 tendría que verlos a todos. Y entonces descubriría si su amor por Mateo había sido real, o si solo había sido otra persona ciega al dinero que nunca supo que existía. Isabel llegó al edificio Cordero a las 10:50 de la mañana. 10 minutos antes de la reunión. 10 minutos para prepararse para la guerra. No había dormido. No había cambiado de ropa.
Seguía con el uniforme de la fábrica, el cabello recogido en cola simple, sin maquillaje. No parecía alguien que perteneciera a ese mundo de cristal y acero. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Los reporteros la rodearon en la entrada. «Isabel, ¿es verdad que el tío de Mateo te llamó cazafortunas? Isabel, ¿vas a renunciar al dinero para probar tu amor?» Ella no respondió. Simplemente caminó hacia el interior con la cabeza en alto, ignorando las cámaras, los micrófonos, las voces gritando su nombre. El elevador subió lentamente. Isabel se miró en el espejo. Ojos rojos de no dormir. Cara pálida. Manos temblando ligeramente. Pero había algo en su mirada que no había estado ahí antes. Determinación, rabia, claridad. Las puertas se abrieron en el piso 26. Fernández la esperaba. «Señorita Isabel, debe saber que ahí dentro va a ser brutal». «Bien», respondió ella. «Yo también puedo ser brutal». Fernández casi sonrió. «Una cosa más. Don Artemio pidió hablar primero. Dice que tiene algo importante que decir». El corazón de Isabel se aceleró. «¿Qué?» No quiso adelantar nada, pero parecía alterado. Las puertas dobles de la sala de juntas estaban cerradas. Isabel podía escuchar voces del otro lado. Respiró profundo y empujó. La sala quedó en silencio cuando entró. A un lado de la mesa, la familia Cordero. Hombres y mujeres de trajes caros, expresiones frías, joyería que costaba más que años de su salario. Al otro lado, las personas de su barrio, incómodas en sillas demasiado elegantes. Estela, Socorro, don Artemio, Lupita de la fábrica, doña Marta y otros. En la cabecera, Mateo y un hombre mayor que solo podía ser Mauricio se enfrentaban tensos. «Isabel». Mateo se levantó inmediatamente, su rostro mostrando alivio mezclado con preocupación. «Señorita Ramírez». Mauricio la saludó con tono helado. «Qué puntual. Tome asiento». Isabel caminó hacia la mesa, pero no se sentó. «Prefiero estar de pie. Como guste». Mauricio abrió una carpeta gruesa. «Comencemos. Esta junta fue convocada para determinar la validez del matrimonio entre mi sobrino Mateo y esta mujer. Esta mujer tiene nombre», intervino Mateo. «Isabel Ramírez Torres», continuó Mauricio sin inmutarse. «Trabajadora de fábrica, ingresos mínimos, deudas considerables. Se casó con mi sobrino ayer sin saber, supuestamente, su verdadera identidad». «No es supuestamente», dijo Isabel. «No lo sabía». «Eso es lo que afirma. Pero tengo evidencia que sugiere lo contrario». «¿Qué evidencia?» La voz de Isabel salió más firme de lo que esperaba. Mauricio sacó varios documentos. Hace 3 años, intentó obtener préstamo bancario por cantidad considerable. Fue rechazada. También tiene deudas médicas sin pagar de más de 100,000 pesos. «Esas deudas eran de mi madre», respondió Isabel, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir. «Cuando estaba muriendo de cáncer. Deudas son deudas. Demuestran necesidad financiera desesperada. Eso no la hace cazafortunas». Mateo golpeó la mesa. «No, pero establece motivo». Mauricio se volvió hacia el grupo del barrio. «De hecho, tengo testimonios de personas que conocen bien a la señorita Ramírez». Un escalofrío de miedo la recorrió. «Señora Estela», Mauricio la señaló. «Usted le dijo a Isabel en su boda que debía casarse con alguien con dinero, ¿correcto?» Estela se movió incómoda. «Yo solo quería que tuviera buena vida». «¿Sí o no, señora?» «Sí», admitió Estela con voz pequeña. «Y usted, don Artemio, le sugirió que anulara el matrimonio porque mi sobrino no tenía recursos». Don Artemio se puso de pie bruscamente. «Espere un momento. Usted está torciendo mis palabras. ¿Sí o no le sugirió anular el matrimonio?» «Sí, pero eso es todo lo que necesito». Mauricio miró a Isabel con satisfacción. Su propia comunidad estaba de acuerdo en que necesitaba casarse con alguien rico. Y convenientemente lo hizo. «Basta». La voz de don Artemio resonó por toda la sala. El viejo estaba temblando de ira. «No voy a permitir que use mis palabras para destruir a esta muchacha». «Don Artemio, ya dio su testimonio». «No terminé». El viejo caminó hacia el centro de la sala. «Sí, le dije que anulara el matrimonio. Sí, pensé que estaba cometiendo error. ¿Pero sabe por qué pensaba eso?» Mauricio frunció el ceño. «Porque no tenía dinero». «No». Don Artemio negó con la cabeza. «Porque soy un tonto viejo que juzga a las personas por su billetera». Su voz se quebró.
Conocí al muchacho cuando llegó al barrio. Pensé que era trabajador eventual sin futuro, pero ahora que sé quién es, me doy cuenta de algo. ¿De qué?, preguntó Isabel suavemente. Que el Mateo que conocimos en el barrio y el Mateo Cordero sentado aquí son la misma persona. Don Artemio miró directamente a Mauricio. Ese muchacho ayudó a doña Carmen a arreglar su techo cuando llovió. No le cobró nada. Cargó las compras de don Luis cuando el viejo apenas podía caminar. Jugaba fútbol con los niños de la calle todos los domingos. Mateo parecía sorprendido. ¿Usted se acuerda de eso? Me acuerdo de todo, continuó don Artemio. Y me acuerdo del día que vi cómo mirabas a Isabel. No era mirada de hombre buscando conveniencia. Era mirada de hombre perdidamente enamorado. Se volvió hacia Isabel con ojos húmedos. Lo siento, niña. Te juzgué mal. Los juzgué mal a ambos. El silencio en la sala era absoluto. Estela se limpió lágrimas disimuladamente. Muy conmovedor, dijo Mauricio con sarcasmo. Pero anécdotas no son evidencia legal. Entonces démosle evidencia legal. La voz vino de la puerta. Todos se voltearon. Una mujer de aproximadamente 40 años, elegantemente vestida, entró a la sala. Llevaba portafolio de cuero y expresión seria. ¿Quién es usted?, preguntó Mauricio. Doctora Patricia Mendoza, psicóloga clínica. Miró a Mateo. Fui terapeuta de su padre durante los últimos 2 años de su vida. Mateo se levantó. ¿Qué? Mi padre nunca mencionó... Porque le pedí discreción, explicó la doctora. Su padre me contrató específicamente para evaluar su estado mental cuando decidió modificar su testamento. Quería asegurar que no pudieran impugnarlo después. Mauricio palideció visiblemente. Eso no tiene relevancia aquí. Oh, tiene toda la relevancia. La doctora abrió su portafolio. Porque Ricardo Cordero me hizo escribir algo más que evaluaciones médicas. Me hizo escribir esto. Sacó un sobre sellado. Instrucciones específicas de abrirse solo si alguien intentaba impugnar el matrimonio de su hijo. Eso no puede ser legal, protestó Mauricio. Es perfectamente legal, intervino Fernández. Es documento notariado y fechado apropiadamente. La doctora rompió el sello y comenzó a leer. Ricardo Cordero, en pleno uso de mis facultades mentales, escribo esto sabiendo que mi hermano Mauricio intentará invalidar el testamento cuando yo muera. Mauricio se hundió en su silla. Mi hijo Mateo ha sufrido toda su vida por culpa del apellido Cordero. Ha visto cómo supuestas amigas solo querían su dinero, cómo familiares aparecían solo cuando necesitaban favores. Mi mayor miedo era que muriera solo, sin haber experimentado amor verdadero. La doctora hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Por eso establecí el testamento como lo hice. No para castigar a Mateo, sino para darle el regalo más valioso, la certeza de amor real. Si alguien lo ama cuando piensa que no tiene nada, ese amor es genuino. Isabel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Y a quien sea que se case con mi hijo, continuó la doctora leyendo, quiero decirle esto. No es cazafortunas, es la persona más valiente del mundo, porque eligió amor por encima de seguridad, eligió futuro incierto por encima de camino fácil. Eligió a mi hijo cuando todos le dijeron que no lo hiciera. La voz de la doctora se quebró ligeramente. Esa persona merece cada centavo de la herencia, no por casarse con él, sino por amarlo cuando era más difícil hacerlo. El silencio en la sala era ensordecedor. Isabel sollozaba abiertamente ahora. Mateo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Incluso algunos miembros de la familia Cordero se veían conmovidos. Mauricio, leyó la doctora con voz más firme. Si estás leyendo esto, significa que hiciste exactamente lo que temía. Atacaste a la esposa de mi hijo, cuestionaste su amor, intentaste robarle su felicidad por codicia. Mauricio parecía haberse encogido en su silla. Por lo tanto, en adición a todas las cláusulas previamente establecidas, declaro esto. Si alguien de la familia intenta impugnar este testamento, serán automáticamente desheredados de cualquier fideicomiso familiar y removidos de posiciones en cualquier empresa Cordero. El shock en el rostro de Mauricio fue absoluto. No, eso no puede. Está firmado, notariado y completamente legal, confirmó Fernández con satisfacción apenas contenida. Su hermano lo previó todo. La doctora cerró el documento. Eso es todo lo que tengo que decir.
Miró a Isabel con calidez. Su suegro la hubiera adorado. Y con eso salió de la sala, dejando atrás un silencio aturdido. Mauricio se levantó bruscamente, su rostro rojo de humillación y rabia. «Esto no termina aquí». «Sí termina», dijo Mateo con voz firme. «Termina ahora. Sal de esta sala y de nuestras vidas». Mauricio los miró con odio puro antes de salir, seguido por varios miembros de la familia Cordero que claramente habían estado del lado de él. Los que quedaron fueron solo los que habían permanecido neutrales, o sorprendentemente, algunos que sonreían tímidamente hacia Isabel y Mateo. Una mujer mayor de la familia se acercó. «Soy Amelia, prima de Ricardo. Quiero disculparme por Mauricio. Algunos de nosotros sabíamos lo que él intentaría hacer». «¿Y no dijeron nada?», preguntó Mateo con amargura. «Necesitábamos que mostrara su verdadera cara primero», explicó Amelia. «Ricardo me confió copias de ese documento también. Estaba esperando el momento correcto». Miró a Isabel. «Bienvenida a la familia, querida, la verdadera familia». Isabel no sabía qué decir. Todo había sido demasiado rápido. Las personas del barrio comenzaron a acercarse también. Estela con lágrimas en los ojos. «Isabel, yo... lo siento tanto. Fui cruel y envidiosa. Todos lo fuimos», agregó tía Socorro. «Tu madre estaría orgullosa de ti, sobrina. No por el dinero, sino por tu coraje». Don Artemio le puso una mano en el hombro. «Tu amor pasó la prueba más difícil, niña. La prueba del juicio ajeno». Cuando todos finalmente se fueron, solo quedaron Isabel y Mateo en la enorme sala de juntas. «Tu padre», comenzó Isabel, «pensó en todo». «Era un hombre sabio», respondió Mateo. «Sabía exactamente cómo protegerme, incluso después de muerto». Isabel caminó hacia los ventanales, mirando la ciudad abajo. «Todavía tengo que decidir, ¿sabes? La carta de tu padre no toma la decisión por mí». «Lo sé». Mateo se acercó, pero mantuvo distancia respetuosa. «¿Qué vas a hacer?» Isabel se volvió para mirarlo. Y por primera vez desde que descubrió la verdad, realmente lo vio. No al millonario, no al heredero, sino al hombre que había ayudado a reparar techos, que había jugado con niños, que la había amado cuando no tenía obligación de hacerlo. «Todavía no lo sé», admitió honestamente. «Pero sí sé algo». «¿Qué?» «Que tengo 24 horas más para decidir. Y pienso usar cada segundo para descubrir si lo que siento por ti sobrevive a toda esta locura». Mateo asintió aceptando. «Es justo». Isabel caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Mateo». «Sí, gracias por esperarme. Esperaré lo que sea necesario». Y con esas palabras flotando en el aire, Isabel salió, dejando atrás el drama de la mañana, pero llevando consigo preguntas que solo el tiempo podría responder. 24 horas. Isabel tenía 24 horas más para tomar la decisión que definiría el resto de su vida. Salió del edificio Cordero por la puerta principal esta vez. No tenía sentido esconderse. Los reporteros la rodearon inmediatamente, pero ella los ignoró, caminando con pasos firmes hasta perderse entre las calles del centro. Necesitaba pensar, necesitaba estar sola, necesitaba... Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, pero algo la hizo responder. ¿Isabel Ramírez? La voz era femenina, joven, nerviosa. ¿Quién habla? Mi nombre es Valentina. Necesito hablar contigo urgentemente. Sobre Mateo. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Qué pasa con Mateo? No por teléfono. ¿Puedes venir a la cafetería del Parque Central? Estaré en la mesa del fondo. Por favor, es importante. ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis recursos. Por favor, Isabel. Lo que tengo que decirte cambia todo. La llamada terminó antes de que Isabel pudiera responder. Se quedó parada en medio de la calle, el teléfono aún en la mano, el corazón latiendo salvajemente. Todo en ella gritaba peligro. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. 30 minutos después entraba a la cafetería del parque. Era un lugar tranquilo, con mesas de madera y olor a café recién hecho. Al fondo, una mujer joven de cabello negro largo levantó la mano tímidamente. Isabel se acercó despacio, evaluándola. Valentina tendría unos 28 años, vestía ropa cara pero discreta, y sus ojos mostraban una mezcla de determinación y culpa. «Gracias por venir», dijo Valentina cuando Isabel se sentó. «Sé que esto es extraño». «Muy extraño», respondió Isabel con cautela. «¿Quién eres?»
Valentina exhaló lentamente. Fui novia de Mateo hace 2 años. El mundo de Isabel se inclinó ligeramente. ¿Qué? Salimos durante 6 meses. Fue antes de que su padre muriera, cuando Mateo todavía vivía como heredero cordero. Valentina jugueteaba con su taza de café. Yo pensaba que estábamos enamorados, hasta que él desapareció. ¿Desapareció? Un día simplemente se fue. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Sus amigos decían que estaba lidiando con la muerte de su padre, que necesitaba espacio, pero pasaron meses y nunca regresó. Isabel sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. Y ahora apareces porque vi las noticias. Vi que se casó contigo. Y necesito advertirte algo. Valentina la miró directo a los ojos. Mateo no es quien crees que es. Ah, ¿a qué te refieres? Cuando salíamos era diferente. Frío, calculador, obsesionado con los negocios. Todo lo que hacía tenía un propósito. Nunca hacía nada por impulso o por amor. Valentina sacó su teléfono y mostró fotos viejas. Mira. Isabel vio fotos de Mateo en eventos elegantes, siempre con expresión seria, casi cruel. Era el mismo hombre físicamente, pero su energía era completamente diferente al Mateo que ella conocía. Ese no parece él, admitió Isabel, porque no es él, o al menos no es el él que eligió mostrarte. Valentina guardó el teléfono. Isabel, Mateo es actor increíble, puede ser quien necesite ser para conseguir lo que quiere. ¿Y qué querría de mí? Ya tiene su herencia. ¿Estás segura? Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Leíste el testamento completo? ¿Todas las cláusulas? Bueno, el abogado explicó lo principal. El testamento tiene una cláusula que nadie menciona. Una que descubrí porque mi padre es abogado y conoce al bufete que maneja el patrimonio Cordero. Valentina bajó la voz. Mateo no solo necesita casarse con alguien que lo ame sin saber quién es. Necesita permanecer casado por al menos 1 año. Si se divorcia antes, pierde todo, y la fortuna va a caridad. Isabel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? 1 año, Isabel. Necesita que te quedes con él por 1 año completo. Después de eso, pueden divorciarse y él mantiene la herencia. Pero si te vas ahora o en los próximos meses, lo pierde todo. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque entonces sabrías que tiene motivación enorme para mantenerte feliz durante 1 año. El testamento requiere que el amor sea genuino, sí, pero también que sea duradero. El padre de Mateo quería asegurar que no fuera solo actuación temporal. Isabel se levantó bruscamente. No te creo, estás mintiendo. ¿Por qué mentiría? No gano nada con esto. Quizás todavía lo amas. Quizás quieres destruir su matrimonio por despecho. Valentina negó con la cabeza tristemente. Ya no lo amo. Lo superé hace tiempo. Pero cuando vi las noticias, cuando vi cómo todos hablaban de este gran romance, sentí que tenía que advertirte, porque yo también creí en él una vez, y me destruyó cuando descubrí que todo era mentira. Mateo no es así. ¿Estás segura? ¿O es así porque necesitas que sea así? Valentina se levantó también. Habla con el abogado. Pide ver el testamento completo. Todas las páginas. La cláusula del año está en la sección 7. Párrafo 3. Léelo tú misma. ¿Y si tiene razón el testamento? Eso no prueba que me esté manipulando. No, pero piénsalo. ¿Por qué un hombre millonario viviría en barrio pobre durante meses? ¿Por qué trabajaría arreglando cosas por monedas cuando no necesita dinero? Valentina recogió su bolso. Porque estaba buscando a alguien lo suficientemente ingenua, lo suficientemente necesitada, lo suficientemente desesperada por amor que lo eligiera sin hacer preguntas. Yo no soy desesperada. ¿No? Isabel, trabajas turnos agotadores en fábrica, vives en cuarto rentado, tienes deudas que nunca podrás pagar, y de repente aparece hombre perfecto que te ama, te valora, te hace sentir especial. Valentina la miró con algo parecido a la compasión. No te culpo por enamorarte. Yo también lo hice, pero necesitas saber la verdad antes de tomar tu decisión. Y con esas palabras, Valentina salió de la cafetería, dejando a Isabel parada ahí con el mundo desmoronándose nuevamente bajo sus pies. Isabel salió tambaleándose a la calle. Su mente era caos de pensamientos contradictorios. ¿Era posible? ¿Realmente había una cláusula de 1 año que nadie mencionó? ¿Y si Valentina tenía razón? Marcó el número de Fernández. Contestó al segundo tono.
Señorita Isabel, ¿está bien? Necesito ver el testamento completo. Ahora. Hubo pausa. ¿Pasó algo? Solo necesito verlo. Todas las páginas, todas las cláusulas. Está bien. ¿Puede venir a mi oficina? Voy para allá. 40 minutos después, Isabel estaba sentada frente al escritorio de Fernández, leyendo el documento de 30 páginas que era el testamento de Ricardo Cordero. Sus ojos volaban sobre las palabras, buscando desesperadamente la sección 7. Cuando la encontró, su corazón se detuvo. Sección 7, párrafo 3. El matrimonio deberá permanecer legalmente válido por periodo mínimo de 12 meses calendario desde fecha de ceremonia. Si divorcio ocurre antes de cumplir este periodo, todas las provisiones de herencia quedan automáticamente anuladas y el patrimonio completo será donado a instituciones benéficas designadas en anexo D. Isabel dejó caer el papel como si quemara. ¿Por qué no me dijeron esto? Fernández se veía genuinamente sorprendido. Pensé que lo sabía. Está claramente establecido en el documento. Nadie me lo dijo explícitamente. Dijeron que tenía 48 horas para decidir si me quedaba o me iba. No mencionaron que si me quedo tengo que quedarme un año completo o Mateo pierde todo. Eso es correcto, confirmó Fernández. El señor Ricardo quería asegurar compromiso verdadero, no solo impulso temporal. Isabel se levantó, mareada. Entonces Mateo necesita que me quede un año. Si me voy en 11 meses, lo pierde todo. Técnicamente sí. ¿Y si me quedo el año solo por compromiso pero no por amor? ¿Eso cuenta? Fernández frunció el ceño. El testamento establece que el matrimonio debe ser basado en amor genuino, pero no especifica cómo se mide ese amor durante el año. Supongo que asume que si permanecen juntos 12 meses, el amor debe ser real. O que uno de los dos es muy buen actor. Isabel sintió náuseas. Necesito hablar con Mateo. ¿Quiere que lo llame? No, necesito encontrarlo yo misma. Necesito mirarlo a los ojos cuando le pregunte si todo esto fue plan desde el principio. Isabel salió de la oficina del abogado con una sola misión: confrontar a Mateo. Llamó su teléfono 5 veces. No contestó. Finalmente le mandó mensaje. Necesito verte. Ahora, en el lugar donde nos conocimos. La respuesta llegó 2 minutos después. Voy para allá. El lugar donde nos conocimos era el mercado del barrio. Isabel llegó primero y se quedó parada exactamente donde habían chocado accidentalmente hacía meses. Ella venía cargando bolsas pesadas. Él caminaba distraído. Se estrellaron. Las compras volaron por todos lados. Había sido momento cómico, dulce, perfecto. O al menos así lo recordaba. Mateo llegó corriendo, todavía con el traje de la reunión pero desaliñado, como si se hubiera cambiado rápidamente. ¿Qué pasó? Tu mensaje sonaba urgente. Isabel lo miró, buscando señales de mentira en su rostro. Conocía a alguien hoy, Valentina. El rostro de Mateo palideció instantáneamente. ¿Valentina te buscó? ¿Es verdad? ¿Fueron novios? Sí, hace años. Pero... ¿y es verdad que desapareciste sin decirle nada? Mateo pasó mano por su cabello frustrado. Sí, lo hice. Pero tenía razones. ¿Qué razones? Mi padre acababa de morir, estaba destrozado. Y cuando leí el testamento, cuando vi lo que pedía, supe que necesitaba alejarme de todo, incluyendo a Valentina. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que nunca la amé de verdad. Estaba con ella porque era conveniente, porque encajaba en mi mundo, pero no era amor real. Mateo se acercó. Isabel, lo que siento por ti es completamente diferente. ¿O es que soy conveniente de manera diferente? Isabel sacó el teléfono y le mostró foto de la cláusula del testamento. 1 año, Mateo. Necesitas que me quede 1 año o pierdes todo. Mateo leyó y su expresión se volvió comprensiva. Ella te lo dijo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Hay cláusula de 1 año. Pero Isabel, ¿por qué no me lo dijiste? Porque sabía cómo sonaría. Sabía que pensarías exactamente lo que estás pensando ahora, que te estoy usando para asegurar mi herencia por 1 año. ¿Y no es así? No. Mateo la tomó de los hombros. Isabel, escúchame. Sí, necesito estar casado 1 año. Pero eso no significa que mi amor por ti sea falso. Significa que mi padre quería asegurar que cualquier matrimonio que hiciera fuera compromiso real, no impulso temporal. ¿O significa que tienes motivación enorme para mantenerme feliz 12 meses y luego dejarme? ¿De verdad crees que soy capaz de eso?
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que hemos pasado, ¿realmente crees que estoy actuando? No sé qué creer. Isabel se apartó. Valentina me mostró fotos tuyas antes. No parecías la misma persona. Porque no era la misma persona. Era el Mateo Cordero que mi mundo esperaba que fuera. Frío, calculador, enfocado solo en negocios. Odiaba a ese Mateo. Por eso desaparecí. ¿O desapareciste para encontrar esposa conveniente que cumpliera los requisitos del testamento? La acusación flotó en el aire como veneno. Mateo retrocedió como si lo hubieran golpeado. Si eso es lo que piensas de mí, dijo con voz quebrada, entonces tal vez Valentina ganó. Tal vez logró plantar suficiente duda para destruirnos. ¿Por qué haría eso? Porque cuando la dejé, me amenazó. Dijo que me arrepentiría, que nunca encontraría amor verdadero, que destruiría cualquier relación que intentara tener. Mateo la miró con desesperación. No la tomé en serio entonces, pero parece que hablaba en serio. Isabel sintió su determinación tambalearse. No sé en quién confiar. Confía en lo que sentiste antes de que ella apareciera. Confía en los momentos que vivimos juntos. Mateo extendió su mano. Isabel, te amo. Y sí, necesito estar casado 1 año, pero no por el dinero. Porque 1 año no es suficiente. Quiero toda una vida contigo. Isabel miró su mano extendida. Todo en ella quería tomarla. Pero las palabras de Valentina resonaban en su mente como campanas de alarma. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar sin que nadie me presione. ¿Cuánto tiempo? Todavía me quedan. Miró su reloj. 18 horas antes de que expire el plazo. Las voy a usar. ¿Y si decides irte? Entonces te irás con 10 millones pero sin esposa. Me iré sin nada que importe, corrigió Mateo. El dinero no significa nada si te pierdo. Bonitas palabras, dijo Isabel, haciéndose eco de lo que Mauricio había dicho antes. Pero necesito más que palabras. ¿Qué necesitas? Necesito prueba. Prueba de que esto es real y no elaborada actuación de 1 año. ¿Cómo pruebo amor? ¿Cómo demuestro algo que existe solo en el corazón? Isabel no tenía respuesta. Solo sabía que tenía 18 horas para descubrir la verdad antes de que su decisión definiera el resto de su vida. Isabel caminó sin rumbo durante horas después de dejar a Mateo en el mercado. Sus pies la llevaron por calles familiares del barrio, pasando frente a lugares que guardaban recuerdos ahora teñidos de duda. La panadería donde Mateo le compraba pan dulce cada domingo. La esquina donde se sentaban a hablar hasta que oscurecía. Todo parecía diferente ahora, como si estuviera viendo su propia vida a través de cristal distorsionado. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegó sin darse cuenta frente a la fábrica textil. Su turno había terminado horas atrás, pero vio luz encendida adentro. Doña Marta estaba limpiando las máquinas, preparándolas para el día siguiente. ¿Isabel? La mujer mayor levantó la vista sorprendida. ¿Qué haces aquí? No lo sé, admitió Isabel honestamente. Solo terminé aquí. Marta dejó el trapo de limpieza y se acercó. Entra, hija. Te ves destrozada. Isabel entró a la fábrica vacía. El olor a tela y aceite de máquina la envolvió como abrazo familiar. Había trabajado ahí tantos años que conocía cada rincón, cada sonido, cada mancha en el piso de concreto. Siéntate, ordenó Marta, señalando una de las sillas de descanso. Voy a preparar café. Mientras Marta preparaba el café en la pequeña cocina de empleados, Isabel miró alrededor. Su estación de trabajo estaba tal como la había dejado esa mañana. La foto de su madre pegada en la máquina de coser. El calendario marcando los días hasta el próximo pago. La botella de agua reutilizable que llenaba cada mañana porque comprar agua embotellada era gasto innecesario. Esta había sido su vida. Simple, predecible, segura en su modestia. Y en cualquier momento, con solo decir sí, podría no volver nunca. Toma. Marta le extendió una taza humeante. No es café de lujo, pero es caliente y fuerte. Isabel tomó la taza agradecida. Doña Marta, ¿puedo preguntarle algo? Lo que sea, hija. ¿Cómo supo que don Ernesto la amaba de verdad? Ernesto era el difunto esposo de Marta, quien había muerto hace 5 años. Marta sonrió con tristeza dulce. Ah, esa es pregunta difícil. Ernesto no era hombre de palabras bonitas. No me llevó a lugares lujosos ni me compró regalos caros. Entonces, ¿cómo supo? Por las cosas pequeñas. Trabajábamos juntos en esta fábrica, ¿sabías?
Marta se sentó en la silla al lado de Isabel. Yo cosía, él manejaba entregas. Un día me enfermé, fiebre terrible. Ernesto no vino a trabajar. El supervisor estaba furioso, amenazó con despedirlo. ¿Por qué no vino? Porque se quedó en mi casa. Mi madre trabajaba, no había nadie que me cuidara. Entonces Ernesto faltó al trabajo, arriesgó su empleo, para quedarse conmigo asegurándose de que tomara mis medicinas y comiera algo. Los ojos de Marta se humedecieron. Eso fue cuando supe, no porque hiciera algo grande, sino porque puso mis necesidades antes que las suyas sin esperar nada a cambio. Pero Mateo también hizo cosas así, dijo Isabel suavemente. Ayudó a doña Carmen con su techo, jugó con los niños. Me acompañaba a casa tarde en la noche, aunque él vivía en dirección opuesta. ¿Y ahora dudas de todo eso porque descubriste que tenía dinero? Dudo porque descubrí que tenía razón para fingir. Necesita estar casado un año completo o pierde su herencia. Marta asintió lentamente. Entiendo tu miedo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Esas cosas que hizo, ayudar a Carmen, jugar con los niños, te beneficiaban a ti directamente? Isabel frunció el ceño. No, yo ni siquiera estaba presente en la mayoría. Exacto. Si estaba actuando solo para conquistarte, ¿por qué hacer cosas buenas cuando no estabas mirando? Marta tomó un sorbo de café. Los manipuladores son cuidadosos. Solo actúan cuando tienen audiencia. Las palabras cayeron sobre Isabel como revelación. Tenía razón. Mateo había ayudado a Carmen un martes por la tarde cuando Isabel estaba trabajando. Solo supo después porque Carmen se lo contó. Los domingos jugando fútbol con niños eran antes de que siquiera empezaran a salir oficialmente. Pero la cláusula del año, comenzó Isabel. Existe porque su padre era hombre sabio, interrumpió Marta. No quería que su hijo tuviera matrimonio de conveniencia temporal. Quería compromiso real. Eso no hace a Mateo manipulador, hace al padre protector. Isabel sintió algo aflojarse en su pecho. ¿Y si Valentina tiene razón? ¿Y si él era diferente antes? La gente cambia, Isabel. Especialmente después de perder a un padre. El dolor te transforma. Te hace evaluar quién eres y quién quieres ser. Marta puso su mano arrugada sobre la de Isabel. ¿El Mateo que conociste te hace feliz? Sí. ¿Te trata con respeto? Siempre. ¿Te hace sentir valiosa? Como nadie antes. Entonces esa es tu respuesta. No importa quién era hace 2 años. Importa quién es ahora contigo. Isabel sintió lágrimas quemando sus ojos. Tengo miedo, doña Marta. Miedo de que si acepto quedarme, esté traicionando algo. Mi humildad, mis raíces, la memoria de mi madre. Ay, hija. Marta la abrazó fuertemente. La humildad no es rechazar bendiciones. La humildad es aceptarlas con gratitud y usarlas para bien. Tu madre no trabajó toda su vida para que tú sufrieras también. Trabajó para que tuvieras oportunidades. Esta es una oportunidad. Pero merezco esto. Hay gente que trabaja más duro que yo, que necesita más. Y ahí está tu humildad, interrumpió Marta con sonrisa. Preocupándote por otros incluso cuando estás decidiendo tu propio futuro. Isabel, ¿sabes qué harías tú con 2.000 millones de pesos? Isabel parpadeó. ¿Qué? Si heredas ese dinero, ¿qué harías con él? Isabel pensó por un momento. Pagaría las deudas médicas de mi madre para que no persigan a mi tía Socorro. Ayudaría a doña Carmen a arreglar su casa completamente. Pondría dinero para que los niños del barrio puedan ir a buenas escuelas. ¿Ves? Marta sonrió ampliamente. Ni siquiera piensas en ti primero. Ese dinero en tus manos haría mucho bien, pero solo si lo aceptas. Las palabras resonaron en el alma de Isabel. Había estado tan enfocada en si merecía el dinero que no había pensado en el bien que podría hacer con él. La humildad verdadera, continuó Marta, no es hacerte pequeña. Es reconocer que no eres más ni menos que nadie. El dinero no te hace mejor que nosotros, pero rechazarlo por orgullo tampoco te hace mejor. Isabel abrazó a Marta con fuerza. Gracias, doña Marta. Necesitaba escuchar esto. ¿Ya sabes qué vas a decidir? Creo que sí, pero primero necesito hacer algo. Isabel salió de la fábrica con claridad renovada. Eran las 8 de la noche. Le quedaban aproximadamente 13 horas antes de que expirara el plazo. Pero antes de tomar su decisión final, necesitaba respuestas sobre Valentina. Marcó el número de Fernández.
Necesito que investigue algo. La mujer que dice ser exnovia de Mateo, Valentina. Necesito saber si está diciendo la verdad sobre su relación. Puedo hacer algunas llamadas, respondió Fernández. ¿Qué necesita saber específicamente? Si realmente salieron, si él la dejó como dice, y sobre todo, si hay razón para que ella quiera sabotear su matrimonio ahora. Me pondré en ello inmediatamente. Isabel colgó y caminó hacia el único otro lugar donde sabía que encontraría respuestas. La casa de Amelia, la prima de Ricardo Cordero que había defendido a Isabel en la junta. Amelia vivía en zona residencial exclusiva, pero había dado su dirección diciendo: «Visítame cuando quieras, querida». Isabel tomó autobús que la llevó a la zona, sintiéndose cada vez más fuera de lugar, mientras las casas se volvían más grandes y los jardines más cuidados. La casa de Amelia era elegante, pero acogedora. Cuando Isabel tocó el timbre, la mujer mayor abrió personalmente con expresión de sorpresa y placer. «Isabel, querida, qué sorpresa. Pasa, pasa». La sala era hermosa pero vivida, con fotos familiares por todos lados y manta tejida sobre el sofá. Amelia le sirvió té sin preguntar si quería, asumiendo correctamente que la visita era importante. «Necesito que me cuentes sobre Mateo», dijo Isabel sin rodeos. «El Mateo de antes de que su padre muriera». Amelia suspiró, acomodándose en su silla. «Era diferente. No voy a mentirte sobre eso». El corazón de Isabel se hundió. «¿Diferente cómo?» «Ricardo, mi primo, criaba a Mateo para ser heredero perfecto. Desde niño le enseñó a ser fuerte, decidido, a no mostrar emociones. Lo metió en las mejores escuelas de negocios. Lo hizo trabajar en la empresa desde adolescente». Amelia tomó sorbo de té. Mateo aprendió bien. Se volvió lo que su padre quería. Hombre de negocios exitoso, frío, calculador. Entonces Valentina tenía razón. «No terminé», continuó Amelia. «Esa era la máscara que usaba, pero yo veía más, porque era la única en la familia que lo escuchaba realmente. Mateo me confesó que odiaba esa vida, que se sentía atrapado en papel que no había elegido, que quería ser diferente pero no sabía cómo. ¿Y qué pasó? Ricardo se enfermó. Al principio no era grave, pero los doctores dijeron que su corazón estaba débil. Creo que eso hizo que Ricardo reflexionara sobre su vida, sobre cómo había criado a su hijo». Amelia se limpió lágrima. Los últimos meses de su vida, vi cambio en Ricardo. Se volvió más suave, más reflexivo, y hablaba con Mateo diferente, como padre amando, no como jefe entrenando empleado. ¿Fue entonces cuando hizo el testamento? Sí, me confió que estaba preocupado. Dijo que había creado monstruos sin querer, que Mateo era tan bueno siendo heredero Cordero que había olvidado cómo ser simplemente Mateo. Amelia se inclinó hacia adelante. El testamento no era castigo, Isabel. Era regalo. Le estaba dando permiso para ser quien realmente quería ser. Isabel sintió lágrimas en sus ojos. ¿Y Valentina? Ah, Valentina. Amelia hizo gesto despectivo. Esa mujer solo amaba el apellido Cordero. Cuando Mateo desapareció después de muerte de su padre, ella vino a mí exigiendo saber dónde estaba. Le dije que estaba lidiando con su dolor. Ella dijo que no le importaba su dolor, que habían tenido planes juntos, que él le debía matrimonio. ¿Le debía? Solo en su mente manipuladora. Mateo nunca le propuso nada, pero ella asumió que después de 6 meses saliendo, automáticamente se casarían. Amelia negó con cabeza. Cuando finalmente aceptó que él no regresaría, me amenazó. Dijo que se aseguraría de que Mateo nunca fuera feliz. ¿Por qué no le dijiste esto a Mateo? Lo intenté, pero él estaba tan enfocado en comenzar nueva vida que no quiso escuchar nada sobre su pasado. Dijo que Valentina era parte del mundo que estaba dejando atrás. El teléfono de Isabel vibró. Era mensaje de Fernández. Terminé investigación. Llámame. Isabel se disculpó con Amelia y llamó a Fernández inmediatamente. Señorita Isabel, encontré información interesante sobre Valentina Reyes. ¿Qué descubriste? Primero, confirmo que sí salió con Mateo hace 2 años. Eso es verdad. Pero hay más. Fernández hizo pausa. Valentina trabaja ahora como consultora para Mauricio Cordero. Isabel sintió como si le hubieran tirado agua helada. ¿Qué? Comenzó a trabajar para él hace 3 meses, justo después de que Mateo regresó para reclamar su herencia. Y hay más.
Recibió transferencia bancaria considerable de cuenta de Mauricio exactamente el día antes de contactarte. Me pagó para que hablara con Isabel, susurró Isabel, las piezas cayendo en su lugar. Todo fue plan de Mauricio. Eso parece. Valentina probablemente le contó sobre su relación pasada con Mateo. Mauricio vio oportunidad de usarla para crear duda entre ustedes. Isabel se despidió de Fernández y compartió la información con Amelia, quien asintió sin sorpresa. Mauricio nunca juega limpio. Pero ahora sabes la verdad. Isabel miró su reloj. 11 de la noche. 10 horas restantes. Tenía claridad sobre Valentina. Entendía el testamento. Había hablado con personas sabias. Pero todavía faltaba algo. Necesitaba ver a Mateo. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez antes de decidir. Pero no en lugar público. No en oficina de abogado. En lugar que significara algo para ambos. Le envió mensaje. Encuéntrame en el mirador del parque a medianoche. El mirador era lugar especial. La primera vez que Mateo le dijo que la amaba había sido ahí, bajo estrellas, lejos del ruido del barrio. Si había mentido entonces, tal vez lo vería en sus ojos ahora. Pero si había sido verdad, la respuesta llegó inmediata. Ahí estaré. Isabel se despidió de Amelia con abrazo agradecido y comenzó camino hacia el parque. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había aprendido. Sobre humildad, sobre amor, sobre segunda oportunidades. Su madre siempre decía que humildad era reconocer que no tenías todas las respuestas. Era estar dispuesta a cambiar de opinión cuando recibías nueva información. Era dejar que otros ayudaran en lugar de insistir en sufrir sola por orgullo. Isabel había pasado 2 días juzgando situación con información incompleta y corazón herido. Pero ahora, caminando bajo luces tenues de farolas del barrio, con brisa fresca acariciando su cara, sentía algo parecido a paz. Aún no sabía cuál sería su decisión final, pero sabía que cualquiera que fuera, sería tomada con claridad, no con miedo. El parque estaba oscuro y vacío cuando llegó. El mirador era estructura simple de madera en colina pequeña, que ofrecía vista de ciudad iluminada abajo. Isabel subió los escalones y esperó. A medianoche exacta, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y ahí estaba Mateo, sin traje esta vez, solo jeans y camisa simple. Se veía cansado, vulnerable, asustado. «Viniste», dijo él suavemente. «Prometí que lo haría». Se quedaron parados ahí, separados por metros que parecían kilómetros. «Isabel, necesito decirte algo antes de que decidas», comenzó Mateo. «Espera», lo interrumpió ella. «Yo también necesito decir algo». Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró violentamente. Era Fernández. No contestaría normalmente, pero algo en urgencia de vibración repetida la hizo responder. «Señorita Isabel», la voz de Fernández sonaba alterada. «Necesita saber algo. Acabo de recibir documento de Mauricio. Está impugnando el testamento de nuevo, pero esta vez con ángulo diferente». «¿Qué ángulo?» «Dice que tiene evidencia de que Mateo sabía sobre usted antes de mudarse al barrio, que investigó residentes del área buscando candidata perfecta para cumplir con testamento, que todo fue premeditado». El mundo de Isabel se detuvo. Miró a Mateo, quien claramente escuchó por teléfono en speaker. «Eso es mentira», dijo Mateo inmediatamente. «Isabel, eso no es cierto. Mauricio dice que tiene investigador privado con registros de Mateo preguntando sobre residentes del barrio semanas antes de mudarse ahí», continuó Fernández. «Va a presentar evidencia mañana en corte de emergencia». «¿Es verdad?», Isabel le preguntó a Mateo directamente. «¿Investigaste el barrio antes? ¿Preguntaste sobre mí?». La expresión en rostro de Mateo fue todo lo que necesitó ver. «Déjame explicar», comenzó él. Pero Isabel ya estaba bajando las escaleras del mirador, corriendo hacia la oscuridad, con corazón rompiéndose nuevamente porque la duda, ese veneno terrible, había regresado con fuerza renovada. Y ahora le quedaban solo 15 horas para decidir si confiar en hombre que tal vez había planeado todo desde el principio. Isabel corrió por las calles oscuras sin rumbo fijo, las lágrimas cegándola, el corazón destrozado en 1000 pedazos. Había confiado, había comenzado a creer. Y ahora esto. ¿Mateo la había investigado?
Había elegido ese barrio, esa comunidad, sabiendo que ella estaba ahí. ¿Todo había sido calculado desde el principio? Sus pies la llevaron al único lugar que siempre le había dado consuelo, el pequeño cementerio en las afueras del barrio donde descansaba su madre. Eran casi la 1 de la mañana cuando llegó. El cementerio estaba cerrado, pero Isabel conocía la cerca rota por donde podía entrar. Había venido tantas veces en los últimos 3 años que el camino a la tumba de su madre era automático incluso en la oscuridad. La lápida simple tenía solo el nombre: Carmela Ramírez, Madre Amada, 1975-2022. Isabel se dejó caer frente a la tumba, sollozando sin control. «Mami», susurró entre lágrimas, «no sé qué hacer. Pensé que había encontrado algo real. Pensé que alguien finalmente me amaba por quien soy. Pero tal vez todos tenían razón. Tal vez soy demasiado ingenua, demasiado tonta para ver cuando me están usando». El viento nocturno movía las hojas de los árboles, el único sonido además de sus sollozos. «Trabajaste tanto para que yo tuviera mejor vida. Te mataste trabajando para que yo pudiera tener oportunidades. Y ahora tengo la oportunidad más grande que jamás imaginé. Pero viene envuelta en mentiras. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías por el dinero que nos hubiera salvado? ¿O te irías por el orgullo de no ser comprada?» Las lágrimas caían sobre la tierra que cubría a su madre. Isabel puso sus manos sobre la lápida, como si pudiera recibir guía a través de la piedra fría. «Me haces tanta falta, mami, cada día. Pero especialmente ahora, porque esta decisión va a definir quién soy realmente, y tengo tanto miedo de equivocarme. Ella te diría que confíes en tu corazón». Isabel se sobresaltó, volteándose rápidamente. Mateo estaba parado a pocos metros, con expresión destrozada. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Isabel, limpiándose las lágrimas furiosamente. «Me hablaste de este lugar una vez. Dijiste que venías aquí cuando necesitabas pensar». Mateo se acercó lentamente, como si temiera que ella huyera de nuevo. «Isabel, necesitas escuchar la verdad. Toda la verdad». «¿Cuál verdad? ¿Que me investigaste como si fuera candidata en entrevista de trabajo?» «No fue así». Mateo se arrodilló a varios metros de ella, manteniendo distancia respetuosa. «Pero Mauricio no está completamente mintiendo. Sí investigué el barrio antes de mudarme ahí». Isabel sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. «Entonces es verdad. Déjame terminar, por favor». La voz de Mateo se quebró. «Cuando mi padre murió y leí el testamento, entré en pánico. ¿Cómo encontraría amor real cuando todos me conocían como Mateo Cordero? Entonces decidí irme, vivir como persona común. Pero no sabía dónde». «¿Y elegiste mi barrio?» «Elegí ese barrio porque contraté investigador de seguridad. Le pedí que me encontrara zona segura, de clase trabajadora, donde nadie conociera a los Cordero. Me dio lista de 5 barrios que cumplían los requisitos. Elegí ese porque estaba cerca del centro, pero suficientemente alejado de mi mundo. ¿Y yo? No sabía de tu existencia, Isabel. Lo juro por la memoria de mi padre». Mateo sacó su teléfono y mostró documentos. «Aquí está el reporte del investigador. Puedes leerlo. Solo menciona datos demográficos del barrio, índices de criminalidad, precios de renta. No hay nombres de residentes específicos. No hay información sobre ti». Isabel tomó el teléfono con manos temblorosas y leyó. Era reporte profesional, frío, lleno de estadísticas. Nada sobre personas individuales. «Mauricio tiene información diferente», dijo ella débilmente. «Mauricio está mintiendo, o está distorsionando la verdad». Mateo se acercó un poco más. «Sí, investigué el barrio. Esa parte es verdad. Pero no investigué a ti. No sabía quién eras hasta que chocamos en el mercado ese día. No sabía tu nombre, tu historia, nada. ¿Cómo sé que esto no es también mentira? Porque voy a mostrarte algo que nunca le mostré a nadie». Mateo sacó una libreta gastada de su bolsillo. «Este es mi diario. Comencé a escribirlo el día que mi padre murió». Le extendió la libreta a Isabel. Ella la abrió con cautela y comenzó a leer. La primera página tenía fecha de 6 meses atrás. «Papá murió hoy. No sé cómo seguir. No sé quién soy sin él diciéndome quién debo ser». Las páginas siguientes documentaban el duelo de Mateo, su confusión, su decisión de mudarse al barrio. Y entonces, una entrada específica que hizo que el corazón de Isabel se detuviera. «Hoy conocí a alguien.
Choqué con ella en el mercado y mis primeras palabras fueron disculparme torpemente mientras ayudaba a recoger sus compras. Ella se rió. No una risa cortés, sino risa genuina porque la situación era absurda. Se llama Isabel. Tiene ojos que parecen ver directamente al alma. No sé por qué, pero no podía dejar de pensar en ella todo el día. Tal vez papá tenía razón. Tal vez el amor real existe y te golpea cuando menos lo esperas. Las lágrimas de Isabel caían sobre las páginas. Continuó leyendo, entrada tras entrada documentando el desarrollo de los sentimientos de Mateo. No había cálculo, no había manipulación, solo honestidad cruda de hombre enamorándose. «¿Por qué nunca me mostraste esto?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. «Porque es privado, íntimo, vergonzoso en algunos momentos». Mateo se limpió sus propias lágrimas. «Hay entradas donde escribo sobre tener miedo de que no sientas lo mismo. Entradas donde me cuestiono si merezco amor después de haber sido tan frío en mi vida anterior. Entradas donde simplemente describo cómo se ve tu sonrisa porque necesitaba recordarla». Isabel cerró la libreta, sosteniéndola contra su pecho. «Mateo, Mauricio está manipulando información», continuó él. «Sabe que investigué el barrio y lo está usando para hacerte dudar. Pero Isabel, en mi corazón, en el lugar más profundo de mi ser, sabes la verdad. La sentiste cada vez que te miraba. La sentiste cada vez que te tocaba. La sentiste porque era real. ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo que sentí fue solo lo que quería sentir?». Mateo se arrodilló completamente frente a ella. «Entonces dame una prueba. Cualquier prueba que necesites. Polígrafo. Interrogatorio bajo juramento. Lo que sea. Porque no puedo perderte, Isabel. No por dinero. No por herencia. Te amo. Amo quién eres cuando piensas que nadie te está mirando. Amo cómo ayudas a otros incluso cuando apenas tienes para ti. Amo tu risa, tu fuerza, tu capacidad de perdonar incluso cuando te lastiman». Las palabras salían de él como torrente imparable. «Cuando estoy contigo, soy la versión de mí mismo que siempre quise ser. No el heredero cordero, no el hombre de negocios frío, solo Mateo, el hombre que juega fútbol con niños del barrio porque lo hace feliz, el hombre que arregla techos porque puede ayudar, el hombre que se enamoró de mujer extraordinaria que limpiaba con orgullo cada centavo que ganaba». Isabel no podía hablar. El llanto corría libremente por su rostro. «¿Y si decides irte?». La voz de Mateo apenas salió. «Si decides que no puedes confiar en mí después de todo esto, lo aceptaré. Firmaré los papeles de divorcio, te daré los 10 millones. Y pasaré el resto de mi vida sabiendo que tuve amor real en mis manos y lo perdí por errores que cometí antes de conocerte». «No quiero tu dinero», susurró Isabel. «Lo sé, nunca lo quisiste. Por eso te amo más». Isabel miró la tumba de su madre. Y en ese momento sintió algo que solo podía describir como paz, como si su madre estuviera ahí, poniéndole la mano en el hombro, diciéndole que estaba bien confiar, que estaba bien perdonar, que estaba bien elegir amor incluso cuando daba miedo. «Mi madre me enseñó algo», comenzó Isabel suavemente. «Me enseñó que el amor real no es el que viene fácil, es el que sobrevive las tormentas, es el que se elige todos los días incluso cuando duele». «Isabel, déjame terminar». Ella tomó la mano de él. «Durante 2 días he estado peleando conmigo misma, tratando de decidir si merezco esto, si esto es real, si estoy siendo tonta. Pero la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿quiero luchar por esto? ¿Quiero elegir creer en ti incluso cuando me dieron razones para dudar? ¿Y cuál es tu respuesta?». Isabel respiró profundo, mirando directamente a los ojos de Mateo. «Sí, quiero luchar, quiero creer, quiero elegirte». El alivio en el rostro de Mateo fue absoluto. La abrazó con tanta fuerza que casi la levantó del suelo, sollozando contra su hombro. «Gracias», susurró él entre lágrimas. «Gracias por darme oportunidad que no merezco». «Todos merecemos segundas oportunidades», respondió Isabel, abrazándolo igual de fuerte. «Tú me diste oportunidad de tener amor real. Ahora te doy oportunidad de demostrarlo». Se quedaron ahí, abrazados frente a la tumba de Carmela, llorando lágrimas de alivio, de miedo liberado, de amor que sobrevivió la tormenta más brutal. Cuando finalmente se separaron, Mateo limpió las lágrimas del rostro de Isabel con ternura. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él. «Ahora»,
dijo Isabel mirando su reloj. Tenemos 15 horas antes de que expire el plazo, y necesito hacer algo antes de firmar cualquier papel. ¿Qué? Necesito hablar con mi barrio, con Estela, con don Artemio, con la tía Socorro. Necesito que sepan que elegí quedarme no por dinero, sino por amor. Porque si no entienden eso, el dinero no significará nada. Mateo asintió. ¿Quieres que vaya contigo? No. Esto necesito hacerlo sola. Isabel se levantó, limpiándose el polvo de la ropa. Pero después, quiero que vayamos juntos a la oficina de Fernández. Y quiero que veamos a Mauricio cuando se entere de que perdió. Eso suena perfecto. Isabel miró una última vez la tumba de su madre. Te amo, mami. Y creo que te hubiera gustado Mateo. El verdadero Mateo, no el que todos asumieron que era. Salieron del cementerio tomados de la mano. El cielo comenzaba a aclararse con primeros rayos de amanecer. Un nuevo día, una nueva vida, y decisión que cambiaría todo. Eran las 6 de la mañana cuando Isabel tocó la puerta de Estela. La mujer abrió en bata, con cara de sueño que se transformó en shock cuando vio quién era. «¿Isabel? ¿Qué haces aquí tan temprano? Necesito hablar contigo, y con los demás. ¿Puedes llamar a don Artemio, a tía Socorro, a quien puedas?» Una hora después, la pequeña sala de Estela estaba llena. Don Artemio, Socorro, doña Marta, Lupita, doña Carmen y varios otros vecinos se habían reunido, todos con expresiones de curiosidad y preocupación. «Gracias por venir», comenzó Isabel, parada al frente de la sala. «Sé que es temprano y que probablemente se están preguntando qué pasa. Vimos las noticias», dijo Socorro. «Todo el país sabe quién eres ahora». «Exacto. Todo el país sabe que me casé con millonario, que voy a heredar fortuna que ninguno de nosotros puede imaginar». Isabel hizo pausa, mirando cada rostro. «Y quiero que sepan por qué decidí quedarme con él. No necesitas explicarnos nada», comenzó don Artemio. «Sí necesito». Isabel sintió lágrimas amenazando de nuevo. «Porque ustedes son mi comunidad. Son las personas que me vieron crecer, que conocieron a mi madre, que me ayudaron cuando ella murió. Su opinión me importa más que la de cualquier millonario». La sala quedó en silencio absoluto. Durante 2 días estuve peleando con esta decisión, pensando que si me quedaba con Mateo estaba traicionando algo, mi humildad, mi dignidad, la memoria de mi madre. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero doña Marta me enseñó algo. La humildad verdadera no es rechazar bendiciones por orgullo. Es aceptarlas con gratitud y usarlas para bien. «Ay, hija», susurró Marta. «Y eso es lo que voy a hacer. Voy a quedarme con Mateo, no por su dinero. Me quedé enamorada de él cuando pensaba que no tenía nada. Me quedo porque lo amo, porque me hace mejor persona, porque juntos podemos hacer cosas que ninguno podría hacer solo. Nadie te está juzgando, Isabel», dijo don Artemio suavemente. «Pero me juzgaron. En la boda, todos me dijeron que cometía error, y tenían derecho a preocuparse. Estaban tratando de protegerme». Isabel se limpió las lágrimas. «Pero ahora necesito que confíen en mí, que confíen en que no me vendí, que confíen en que sigo siendo la misma Isabel que trabajaba en la fábrica, solo que ahora tengo recursos para ayudar». «¿Ayudar cómo?», preguntó Lupita. «Voy a pagar las deudas médicas de mi madre para que no persigan a tía Socorro. Voy a ayudar a doña Carmen a arreglar su casa completamente. Voy a crear fondo para que los niños del barrio puedan ir a buenas escuelas». Isabel miró alrededor de la sala. «Voy a usar este dinero para honrar la memoria de mi madre, para hacer el bien que ella siempre soñó hacer pero nunca tuvo recursos». El silencio se rompió cuando Socorro comenzó a sollozar. Se levantó y abrazó a Isabel con fuerza. «Tu madre estaría tan orgullosa», lloró. «No por el dinero, por quién eres, por tu corazón». Una por una, las personas en la sala se acercaron a abrazar a Isabel. Estela lloraba pidiendo perdón por haberla juzgado. Don Artemio le dijo que era la persona más íntegra que conocía. Doña Marta simplemente la sostuvo, sin palabras necesarias. Cuando todos finalmente se calmaron, don Artemio habló. «Isabel, este barrio va a estar aquí para ti siempre, millonaria o no, porque no eres de las que olvidan de dónde vienen». «Nunca olvidaré», prometió Isabel. «Esta es mi casa. Ustedes son mi familia. Eso no cambia con dinero».
A las 9 de la mañana, Isabel y Mateo entraron juntos a la oficina de Fernández. El abogado los recibió con sonrisa de alivio. «Señorita Isabel, señor Mateo, ¿llegaron a decisión?» «Sí», respondió Isabel, tomando la mano de Mateo firmemente. «Me quedo. Acepto continuar el matrimonio». Fernández comenzó a sacar documentos. «Excelente. Entonces necesito que firme aquí, aquí y aquí». «Espera», interrumpió Isabel. «Primero necesito saber algo. ¿Mauricio va a seguir intentando impugnar?» «Intentará», admitió Fernández. «Pero sin evidencia real no tiene caso. Los documentos del investigador de seguridad demuestran que solo investigó el barrio, no a usted específicamente». «¿Y Valentina?» «Valentina Reyes fue despedida ayer por Mauricio. Aparentemente ya no le sirve». Fernández hizo gesto de disgusto. «Gente así siempre es desechable para personas como Mauricio». Isabel sintió pena por Valentina a pesar de todo. «¿Alguien sabe dónde está?» «No tengo esa información». «Encuéntrala», pidió Isabel, «y ofrécele trabajo, en alguna de las empresas Cordero». Mateo la miró sorprendido. «¿Por qué harías eso?» «Porque fue usada por Mauricio igual que él intentó usarme a mí. Merece segunda oportunidad». Fernández asintió con aprobación. «Eso es sumamente generoso, señorita Isabel». «No es generosidad. Es hacer lo correcto». Mientras Isabel firmaba los documentos, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Ya no era solo decisión pendiente. Era compromiso. Era elección. Era futuro comenzando. «Listo», dijo Fernández finalmente. «Oficialmente el matrimonio continuará. En 12 meses, cuando se cumpla el requisito del testamento, las transferencias de propiedad comenzarán». «¿Y Mauricio?», preguntó Mateo. «Mauricio ya fue notificado de que su impugnación fue rechazada. También fue removido formalmente de todas las posiciones en empresas Cordero y desheredado de fideicomisos familiares, tal como especificaba la carta de su hermano». «¿Cómo reaccionó?». Fernández sonrió. «Mejor no lo sepan, pero puedo decir que no fue con gracia». Isabel y Mateo salieron de la oficina tomados de la mano. Afuera, el sol brillaba. La ciudad continuaba su ritmo normal, y la vida seguía para todos los demás. Pero para ellos, todo había cambiado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mateo mientras caminaban sin rumbo. «Ahora», dijo Isabel, «vivimos, sin secretos, sin pruebas, sin cronómetros corriendo. Solo nosotros dos construyendo vida juntos». «Suena perfecto». Mateo la detuvo en medio de la acera y la besó suavemente. «Te amo, Isabel Ramírez de Cordero». Isabel se rió entre lágrimas de felicidad. «Y yo te amo, Mateo Cordero, el hombre real, no la máscara». Y mientras caminaban hacia su futuro juntos, Isabel supo en su corazón que había tomado la decisión correcta. No la decisión fácil, no la decisión obvia, pero la decisión que su madre hubiera querido que tomara. La decisión de elegir amor incluso cuando daba miedo, y de usar bendiciones recibidas para hacer bien en el mundo. Porque eso era lo que significaba verdadera humildad, y eso era lo que definiría quién era Isabel Cordero para siempre. 6 meses después, el sol entraba por los ventanales de la oficina de Isabel en el edificio Cordero. Revisaba propuestas para el programa de becas cuando escuchó alboroto afuera. «Somos de su barrio, ella nos va a recibir». La voz de don Artemio era inconfundible. Isabel abrió la puerta sonriendo. «Está bien, Mónica. Son mi familia». Don Artemio, doña Marta, Lupita y otros vecinos entraron cargando carteles enrollados. En la sala de juntas, desplegaron fotos del centro comunitario que Isabel había financiado. «Queríamos mostrarte algo», dijo don Artemio emocionado, entregándole una carpeta. Isabel leyó las estadísticas y sintió lágrimas acumulándose. Deserción escolar había bajado 40%. Criminalidad disminuyó 50%. 3 nuevos negocios abrieron con microcréditos de su fondo. «No entiendo cómo pasó tan rápido», susurró. «Porque les diste esperanza», respondió Lupita. «Cuando vieron que una de nosotros cambió su vida sin olvidar sus raíces, creyeron que ellos también podían». «¿Recuerdas a Toño?». Don Artemio se limpió lágrimas. «Está en el centro todos los días. Aprendió programación y ahora enseña a los niños. Le salvaste la vida, Isabel». La puerta se abrió y entraron Mateo y Amelia con sobre grande. «Llegó esto del Comité de Filantropía Nacional», dijo Amelia. Isabel leyó con voz temblorosa.
Ha sido nominada para el Premio Nacional de Impacto Social. No pudo continuar. Mateo tomó la carta. Su enfoque único ha establecido nuevo estándar para filantropía efectiva. La ceremonia será en 3 meses. El aplauso llenó la sala. «Hay algo más», dijo Mateo, extendiendo sobre pequeño y gastado. «Amelia encontró esto entre las pertenencias de mi padre. Tu madre se la dio antes de morir, pidiendo que te la entregaran en el momento correcto». Con manos temblorosas, Isabel abrió la carta de su madre. «Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que cada sacrificio fue por amor. No trabajé para que tuvieras dinero, sino para que tuvieras opciones. Si tienes poco, comparte ese poco. Si tienes mucho, comparte ese mucho. Pero nunca olvides de dónde vienes. La verdadera riqueza está en las vidas que tocas, en el amor que das, en la diferencia que haces. Te amo eternamente. Mamá». Isabel sollozó, abrazando la carta contra su pecho. Todos en la sala lloraban. «Lo hiciste, mamá», susurró. «Nunca olvidé de dónde vengo». Cuando los vecinos se fueron, Isabel y Mateo quedaron solos mientras el sol se ponía. «¿Estás bien?», preguntó Mateo. «Más que bien. Por primera vez, siento que estoy exactamente donde debo estar». Mateo se arrodilló frente a ella. «Ya estamos casados, lo sé, pero nos casamos bajo circunstancias complicadas. Ahora, sin secretos, sin pruebas, solo nosotros dos, quiero preguntarte algo». Sacó caja pequeña con anillo. «Isabel Ramírez de Cordero, ¿te casarías conmigo otra vez? Esta vez solo porque te amo con cada fibra de mi ser». «Sí», logró decir entre lágrimas. «1000 veces sí». El anillo tenía inscripción: «Amor que sobrevivió la tormenta». 3 meses después, ceremonia de premiación. El salón de gala estaba lleno de figuras importantes, pero en las primeras filas, vestidos con su mejor ropa, estaban don Artemio, doña Marta, Lupita, tía Socorro, Estela y docenas del barrio. Isabel había insistido. Su comunidad estaría ahí. Cuando anunciaron su nombre, subió al escenario mientras Mateo sonreía desde el público. «Este premio no es mío, es de mi comunidad», comenzó Isabel. «Es de don Artemio, quien me enseñó que nunca es tarde para cambiar de opinión. De doña Marta, quien me mostró que la humildad verdadera es aceptar bendiciones y usarlas para bien. De mi tía Socorro, quien me apoyó cuando tomé la decisión correcta». Su voz se quebró. «Y sobre todo, es de mi madre, Carmela Ramírez, quien trabajó limpiando casas toda su vida para que yo tuviera oportunidades. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo trata a otros». Miró directamente a la cámara. Hace un año era trabajadora de fábrica. Vivía en cuarto rentado. Contaba monedas para comer y era feliz porque tenía amor, comunidad, propósito. «Ahora tengo recursos que nunca imaginé, pero eso no me hace mejor que quien era. Me hace más responsable. Cuando tienes poco y compartes, eso es generosidad. Cuando tienes mucho y no compartes, eso es egoísmo. La riqueza verdadera está en elevar a otros, en usar lo que tienes para hacer diferencia». Levantó el premio. «Acepto esto como compromiso de nunca olvidar de dónde vengo, de nunca perder mi humildad, de nunca dejar de luchar por aquellos que están donde yo estaba». El aplauso fue atronador. Su barrio estaba de pie, llorando, orgulloso. Epílogo. 1 año después. El centro comunitario celebraba su aniversario con toda la comunidad presente. Isabel, con su hija de 3 meses, Carmela Amelia, en brazos, saludaba a cada persona. Mateo caminaba a su lado, sonriendo. Don Artemio cargó a la bebé con ternura. «Mira, pequeña, este es el barrio donde tus padres se conocieron y aprendieron que el amor real existe». Isabel subió al pequeño escenario. Hace 1 año, este centro abrió sus puertas como declaración de que este barrio merece inversión. Nuestros niños merecen oportunidades. Todos merecemos dignidad. Y miren lo que logramos. Toño estudia en universidad con beca completa. María abrió su panadería y emplea a 5 personas. Los niños del programa de música harán su primer concierto profesional el mes que viene. Pero lo más importante, cambiamos la narrativa. Ya no somos el barrio pobre. Somos la comunidad que se levantó, que creyó en sí misma, que demostró que con recursos correctos y respeto genuino, cualquier comunidad puede florecer. Doña Marta descubrió placa de bronce en la pared con foto de Carmela Ramírez. En honor a Carmela Ramírez,
leyó Isabel llorando, quien trabajó incansablemente para que su hija pudiera soñar. Este centro lleva su nombre en memoria de todos los padres que sacrifican todo. Que nunca olvidemos de dónde venimos ni quiénes hicieron posible que llegáramos lejos. Mientras el sol se ponía, Isabel se paró junto a Mateo, mirando su comunidad celebrando. ¿Feliz?, preguntó Mateo. Más de lo que imaginé posible. Cuando me casé contigo,